Y seguimos con estas imágenes desde el puerto de Miami cuando son las 8 en punto. Buenos días a todas las personas que se van conectando a esta hora a nuestra transmisión en vivo. Miren qué linda está la mañana de este jueves desde la ciudad de Miami, Florida. Así lo recibimos con este paisaje que nos invita a la paz, a la calma, a fluir con las oportunidades y con este nuevo día. Y ya está lista con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para que nos ponga en perspectiva con estos temas que son noticia en los países de la región, en Venezuela y por supuesto aquí en Estados Unidos. Gaby, buenos días, bienvenida. Buenos días, Marjorie. Siempre te agradezco tanto esa imagen tan hermosa de ver el mar, el cielo. Ay, me conecta Yo realmente digo, con antes nuestro de día. entrar en temas escabrosos, vamos a disfrutar de este paisaje, sobre todo uno que se la pasa encerrado todo el día en una oficina, disfrutando aunque sea por esta imagen de la naturaleza. Sí, un día quizás tenemos que hacer el ejercicio, Marjorie, de dedicar esta media hora a todo lo positivo y todo lo esperanzador y todas las oportunidades que pueden tener los venezolanos en otras naciones del mundo mientras se arreglan las cosas en nuestro país. Sin Así es, hay embargo, muchos temas, Gaby, hoy. No sé con qué quieres abrir, si con el tema migratorio o las primarias en Venezuela. sí, yo creo que vamos a abrir con el tema migratorio porque hay unas cifras ahí muy importantes. La semana pasada justamente tuvimos este especial del título 42 y quiero rápidamente actualizar algunas de las cifras. Al parecer, la entrada de venezolanos durante la última semana se redujo a alrededor de 50 personas. Recuerden que las autoridades estadounidenses han asegurado que los venezolanos no pueden pedir asilo político si entran ilegalmente a la frontera. No solamente no lo pueden pedir, sino que adicionalmente pueden ser sancionados penalmente y adicionalmente se les puede prohibir la entrada o la posibilidad de pedir ese asilo político o algún parol humanitario en los próximos 5 años. Yo quiero ratificar esta información. En horas del mediodía, en horas de la tarde, vamos a estar conversando con las autoridades de Homeland Security, del Servicio de Seguridad Nacional de Estados Unidos, para darles las claves de cómo va a funcionar a partir de ahora este proceso migratorio, porque son muchos los riesgos que se corren haciendo ese recorrido por el Darién y por todos los países de Latinoamérica para llegar aquí a Estados Unidos. Y la situación no está fácil dentro del país y tampoco las reglas para los venezolanos. Recuerden que se tiene esa posibilidad de 30.000 permisos humanitarios, paroles para los venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses, y es una posibilidad que no es cuesta arriba. Quizás hagan el ejercicio, quizás consigan un patrocinador, no tiene que ser una persona millonaria, hay opciones legales para llegar a este país. Rápidamente viendo las cifras, se habla de que ahora están llegando entre 4.000 y 6.000 personas diariamente. Antes de que finalizara el título 42, en ese lunes, martes y miércoles, la llegada de migrantes rebasaba los 10.000. Particularmente en el caso de los venezolanos, en abril nada más se producía la detención de 30.000 venezolanos al mes. Imagínate tú eso, 1.000 ciudadanos venezolanos detenidos aquí en la frontera con Estados Unidos. Es más, algunos días llegó a una cifra récord de 2.400 venezolanos al día. Imagínate tú, 2.400 venezolanos al día que tienen que huir de Venezuela y están entonces llegando a Estados Unidos, no solamente directamente de Venezuela, sino de otros países de Latinoamérica. Como te decía, esto al parecer bajó a 50 nada más. Antes los venezolanos lideraban esa cifra porque eran 2.400 al día venezolanos, 1.900 mexicanos, 1.400 colombianos. Ahora en la lista máxima están los mexicanos. Y justamente está también las cifras y de lo que ocurre en Europa, por ejemplo. Muchos venezolanos han tenido severos problemas con el tema de la xenofobia, del rechazo, de que la situación en los países latinoamericanos es cada vez más dura y han decidido mudarse a naciones más desarrolladas que puedan brindarles un poco más de estabilidad. Sin embargo, se han dado, por ejemplo, deportaciones de venezolanos desde Alemania y en el caso particular de España, la situación allá económica tampoco es fácil y hay muchos venezolanos que han decidido retornar a Venezuela. Y hay un artículo bien interesante de
de El País de España, que habla justamente de ese retorno, un retorno a una Venezuela que ya no es la misma Venezuela que conocías, una Venezuela además dolarizada, en donde te tienes que acostumbrar a pedir un camión cisterna, a no tener agua, a tener que lidiar con el tema de los servicios públicos y una esencia del venezolano que se ha desdibujado y se ha perdido. Hay también algunas encuestas interesantes. Un tercio de los hogares venezolanos recibe directamente remesas desde el extranjero. Y adicionalmente, a pesar de que han querido forzar eso de que Venezuela se arregló, la cifra que incluso manejaba el propio gobierno es de 32.000 retornados, 31.000 específicamente retornados, de más de 7 millones. Y el 48% de las familias tiene por lo menos un familiar fuera. Todo esto dibuja la realidad venezolana, nada se ha arreglado, los venezolanos quieren seguir yendo, se hicieron una nueva encuesta y de cada 10, 3 aspiran o están planeando irse del país. Algo muy triste y que siempre tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, si están planeando irse, traten de no entrar ilegalmente al país. También hay una aplicación por parte de las autoridades estadounidenses para pedir cita para ese asilo político. Si usted no tiene chance del parol humanitario, hágalo y lea todos los documentos que ha dado el Departamento de Seguridad Nacional, lo que llaman Homeland Security, y el Departamento de Estado. Allí pueden tener más luces de cómo puede usted acceder a una vida legal aquí en Estados Unidos. Gaby, ¿qué han dicho los analistas y los especialistas en la materia sobre este tema? Con el fin del título 42 y la activación del título 8, ¿se pone fin a esta ola de migrantes? Mira, Marjorie, a mí me llama mucho la atención porque todos los titulares hablan de que se ha reducido en un 100%, en un 50% la llegada de migrantes. Si lo tomas desde el punto máximo, y obviamente al tomarlo desde el punto máximo el número no es real. Se habla de 142.000 detenciones en apenas un mes. Ahora se habla de un promedio entre 4.000 y 6.000 personas, pero tú sabes lo que es que un país tenga que asumir que entre 4.000 y 6.000 personas sigan llegando diariamente. Es decir, la llegada masiva de migrantes disminuyó un poquito, pero sigue siendo un número increíble. Incluso las autoridades dicen, no podemos predecir qué va a pasar en los próximos días o en los próximos meses. Y otro tema fundamental del tema de seguridad nacional aquí interno. A veces tienen hasta 28.000 migrantes en un mismo punto fronterizo y no se dan abasto, no pueden mantener a todas esas personas detenidas. ¿Y qué pasa? Las autoridades migratorias deciden liberar a todos esos migrantes sin ni siquiera tener una fecha de corte para presentarse ante las autoridades. Esas fechas, además, están súper lejanas. Parece que se tienen que presentar hasta en el 2026. Están liberando a los migrantes y les dicen, bueno, en los próximos 60 días, por favor, preséntate ante alguna autoridad migratoria para tratar de regularizar tu situación. Eso es muy grave. Hay mucha preocupación dentro de Estados Unidos, los congresistas, los senadores diciendo, realmente se está haciendo el background check, el registro de antecedentes penales de estas personas, están siendo liberados bajo qué condiciones, van a vivir como fantasmas dentro del país. Lo que decíamos, los menores no acompañados siguen llegando por esa frontera. Yo creo que no hay una diferencia entre el título 42 y el título 8, porque esa llegada masiva es gigante, sigue siendo increíble, a pesar de que haya disminuido. Creo que igual se tienen que tomar correctivos y hay que ver además cómo va a ser el procedimiento con ese título 8. Todas estas personas, los 4.000 que están deteniendo diariamente, están siendo deportados. Ellos decían que iban a triplicar los viajes de deportación en los próximos días a todas de estas naciones. Van a poder permanecer aquí solo si lo hacen a través de la aplicación. Ahí hay muchas dudas sobre la aplicación de lo que dice el papel de las autoridades. Y en la medida que muchos migrantes se puedan seguir quedando en Estados Unidos, se corre la voz y van a seguir intentando ingresar de manera ilegal a través de la frontera. Así que creo que todavía el análisis es incierto. Y para mí, esas cifras son gigantes. Hablar de 4.000 o 6.000 personas diarias es mucho decir.
No, además que la situación está crítica, por ejemplo, en Nueva York, donde los centros de albergues no se han dado abasto para atender a este número de migrantes, están habilitando hoteles, están habilitando incluso gimnasios deportivos, instituciones educativas, la gente ha mostrado rechazo, porque si bien no es un caso de xenofobia particularmente contra los migrantes, dicen que sus niños se ven limitados en hacer sus actividades deportivas y también tienen razón hasta cierto punto. Entonces, bueno, hay toda una situación de inestabilidad que se ha generado porque las autoridades no saben cómo hacer para atender todos estos casos. Claro, Marjorie, porque llegan tantos migrantes y la mayoría va a estados como Nueva York, Florida, se quedan en Texas, se quedan en Arizona, llega un momento que se rebasan los servicios públicos, las escuelas, absolutamente todo. Y en el caso particular de Nueva York, ellos son una ciudad santuario. Para quienes no conozcan, obviamente Estados Unidos, recuerden que es un sistema federal en donde cada estado prácticamente puede ser un país dentro del país. Ellos al ser ciudad santuario, tienen la responsabilidad, el deber de atender las necesidades de esos migrantes, incluso darles cobijo, comida, casa. Y Nueva York ha recibido tantas personas que ha tenido que habilitar hoteles enteros. Le está costando a la ciudad de Nueva York 10 millones de dólares diarios el tema de los migrantes. Y allí tú dices, ok, están ayudando a los migrantes, pero ¿qué pasa con el contribuyente? Porque ese no es un dinero del presidente, del alcalde, del gobernador, no, es el dinero de los contribuyentes de Nueva York, que adicionalmente ven colapsados esos hoteles. Y además unos migrantes muy ingratos que dicen, bueno, a mí no me pueden mandar en las afueras de la ciudad, yo no voy a vivir a 40 minutos de Manhattan. Y siempre te pongo el mismo ejemplo. Ningún ciudadano estadounidense promedio puede vivir en Manhattan. Es una de las ciudades más caras del mundo. Y obviamente un migrante que está en estas condiciones no tiene más derecho que cualquier ciudadano, un ingeniero, un doctor estadounidense, sencillamente no tienen por qué mantenerlo. Sin embargo, es la política de este alcalde que adicionalmente ahora se lo está pensando dos veces y quisiera una reforma. Incluso hay un divorcio. Él es demócrata como el presidente Joe Biden, pero se ha visto abandonado por la administración federal que no ha tomado los correctivos a nivel nacional para poder hacer frente a este tema. También, Vamos a ver qué pasa. Están rebasados muchas sí, ciudades de Estados Unidos. Gaby, también me encantaría conocer tu opinión sobre las reacciones que ha generado esta polémica ley del gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, que hace mucho más restrictiva la situación para los migrantes e incluso he visto algunos sectores, específicamente el del área de transporte, que están anunciando que no quieren presuntamente traer lo que ellos suelen trasladar, insumos, aquí al estado de la Florida en protesta por estos cambios que quiere instaurar DeSantis en la Florida. Sí, el gobernador Ron DeSantis de alguna manera se está adelantando a esa realidad que se vive en Nueva York. Florida no es un estado santuario, no tiene las responsabilidades que tendrían otras ciudades demócratas con los migrantes y adicionalmente han creado esta ley porque ellos justamente quieren hacer frente y frenar que siga esa migración masiva de 6.000, lo multiplicas por 30 días que vienen acá a Florida. Obviamente hay muchas críticas con respecto a estas restricciones, pero yo quería hacer algunas diferencias fundamentales. Obviamente en el tema operativo, en el tema de transporte, hay un apartado de la ley que dice que quien transporte a un ilegal, lo introduzca en el estado de Florida o lo transporte, puede ser sometido a penas, a multas o incluso a prisión. Entonces hay preocupación. Bueno, si yo tengo un amigo que llegó por la frontera y lo estoy llevando de aquí a Miami Beach, me van a detener. Las autoridades, lo que he podido hablar con gente de la gobernación, dice que esa aplicación de la ley no va a ser general. Obviamente está escrita general y obviamente entonces hay una preocupación. Pero esto está hecho para los traficantes. Ellos tienen unas cifras muy contundentes de que más del 70%
de lo que se trata el tráfico humano dentro de Estados Unidos son migrantes ilegales y ellos justamente están poniendo la ley mucho más dura para hacer frente a ese tráfico de personas. Y adicionalmente, de manera práctica, el transporte, los camioneros, algunos de ellos sin papeles, quieren venir de la ciudad no sé, vienen de Carolina del Norte hacia el sur de Florida, tienen miedo de ser sancionados, de que la empresa sea sancionada, porque hay una cantidad de limitantes a esas empresas. En el tema hotelero, por ejemplo, los grandes hoteles de Miami subcontratan a migrantes a través de unas empresas que pueden meter migrantes legales e ilegales. Y obviamente esa operatividad se ve quebrada por esta nueva ley de Florida. Sin embargo, hay quienes aseguran que se tiene que poner orden porque esto tarde o temprano le va a costar también a Florida mucho dinero de los contribuyentes, como te ponía el ejemplo de los 10 millones diarios a Nueva York. Hay muchas críticas a la ley, hay otros que la están apoyando porque no hay legislación, por ejemplo, para condenar el tráfico humano y esos migrantes son víctimas de tráfico humano y ahí incluimos menores de edad y hay que ver cómo va a funcionar de manera práctica. Hay que ponerle la lupa a cada uno de los puntos de esta legislación. Así es. Hacemos la transición hacia otro tema también de interés para nuestra audiencia y es el tema de las elecciones primarias en Venezuela y este anuncio hecho por la Comisión Nacional sobre la habilitación de 77 ciudades en el exterior para garantizar ese voto de los venezolanos en el exterior. Quisiera conocer tu opinión, Gaby. Bueno, me quedo como en shock porque, la Comisión de Primarias dice que se van a habilitar, todavía no tenemos la lista de ciudades, pero ¿cómo se va a ejecutar esto, Marjorie? Estamos hablando del 22 de octubre, esa fecha está a la vuelta de la esquina. Una cosa es tener la intención y querer que ese voto en el extranjero se dé y otra cosa es que se dé realmente. Hay unas cifras fundamentales que hay que revisar aquí. Se dice oficialmente que hay más de 7.100.000 ciudadanos venezolanos que andan en cualquier parte del mundo. Lo que se ha analizado es que alrededor de 4.900.000, que representa el 68%, son mayores de edad, tienen más de 18 años y tendrían entonces la posibilidad de votar. Sin embargo, dentro de esa regulación de las primarias, se dijo que no es un beneficio que se otorga a todos, sino solamente a los ciudadanos que en algún momento se registraron para votar, es decir, a los jovencitos no se les va a dar ese chance, y que estén registrados, así sea en El Paraíso, no sé, en Maracaibo, en cualquier lugar. Esas personas que tienen un registro electoral válido podrían renovar y cambiar su dirección y votar en esas primarias. Eso según lo que rige a través del Consejo Nacional Electoral. Obviamente esto se vuela a 3 millones de venezolanos, a unos 2 millones y pico, y solamente le daban la posibilidad a votar a 3 millones si se inscriben y si esa página web funciona y todo eso. Ahora, hay una pregunta fundamental aquí, Marjorie. Se van a basar en el registro electoral, pero todavía no hemos decidido si el Consejo Nacional Electoral va a regir o no esas elecciones. Lo vamos a hacer para las primarias, pero no se puede hacer para las presidenciales. Hasta ahora, en ese Consejo Nacional Electoral, solamente figuran 107.000 venezolanos en el voto en el extranjero. Y de esos 107.000, 40.000 están aquí en Estados Unidos que podrían votar en esas presidenciales. ¿Cómo van a votar esos 40.000 venezolanos que están aquí en Estados Unidos si no hay relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos? Una duda fundamental. ¿Cómo se van a hacer esas primarias basándose en el Consejo Nacional, pero no sabemos todavía si ese Consejo Nacional Electoral vaya a funcionar? Incluso me atrevería a decir, realmente las primarias van a ser totalmente inclusivas, incluso se van a celebrar en el país. Hemos visto todos los comentarios, por ejemplo, María Corina Machado, tú la has tenido varias veces en tu programa, ella insiste que si el Consejo Nacional Electoral participa en las elecciones, ella se retiraría. Sin María Corina, esas primarias
son lo que quieren los venezolanos. Está Fuerza Vecinal, otra agrupación política venezolana que al parecer no lo han confirmado, pero ya diarios como Tal Cual han asegurado que no van a primarias, ya tienen más de un mes que no publican nada en las redes sociales. Es decir, se va a ir desmoronando esa primaria justo antes de octubre. Adicionalmente, cero condiciones. Lo veo tan complicado y adicionalmente teníamos tanta oportunidad de poder organizarnos en ese voto en el extranjero y no se hizo. Yo no sé si de tiempo de habilitar esas 72 ciudades que están hablando y decirles a los venezolanos, bueno, vas a votar en las primarias, aunque no sabemos si realmente ese voto va a contar, porque no sabemos si el Consejo Nacional Electoral va a estar, pero no importa, ve y vota en el extranjero para que nos contemos, a ver, como para hacer un simulacro de las presidenciales. O sea, cuando tú te lo imaginas así, dices, ¿dónde? Obviamente esa comisión no tiene todas las herramientas necesarias, pero no hay como coherencia e insisto, y lo hemos dicho en este programa, hay varios partidos políticos que no quieren que el voto en el extranjero se dé, pero ¿cómo ganarle a Maduro sin ese voto, sin esos 3 millones o 5 millones de venezolanos? Sí, tienes toda la razón. En medio de todas estas inconsistencias relacionadas con el proceso de primaria, surge otra pregunta que aprovecho para hacértela porque sé que se nos acaba el tiempo y tiene que ver con esta opción que están presentando dentro del oficialismo de manera extraoficial. Se está manejando la posibilidad de que puedan lanzar como candidata a Delcy Eloína Rodríguez en sustitución de Nicolás Maduro. Eso es extraoficial. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de esta versión que ya ha salido en algunos medios de comunicación. Sí, bueno, es un extraoficial y no sabemos si esa extraoficialidad viene del propio Maduro, porque a mí me llama muchísimo la atención este artículo, colocan así como que quizás Maduro no se ha enterado y de él sí está adelantando esto. Miren, ustedes jamás se crean que ellos no están enterados. Si hay un bloque sólido en este mundo es la dictadura venezolana. Ahí no hay democracia dentro ni fuera. Y eso lo tenemos que tener clarito. Eso por primer punto. Por tanto, si Delcy es la candidata de Maduro, si todos están de acuerdo, es una retórica que ellos quieren impulsar. Me llama además la atención muchísimo la manera en que describen a Delcy Rodríguez. Ajá, sí. Mira, eso es una diplomática sí, claro. insigne, una estrella ascendente. ¿Cómo podemos olvidar que ella forma parte de la misma estructura represiva del país? O sea, no podemos salir del foco. Es lo mismo, Maduro y ella es exactamente lo mismo. Y lo que no podemos caer los venezolanos es que en esa mesa de negociación digan, bueno, van a cambiar a uno por otro y ya hay democracia en Venezuela. Eso sería gravísimo. Por tanto, me llama muchísimo la atención. Yo creo que no es un artículo casual, sino que está siendo impulsado y siempre hay que recordar que ella es una sancionada por la Unión Europea, por Canadá, por Estados Unidos, por esos crímenes de lesa humanidad. Y otra cosita, no creo que Maduro suelte el poder porque tiene una amenaza en la Corte Penal Internacional. Así que yo no creo que él lo quiera hacer. Lo que pasa es que los dibuja como demócratas. Es la misma campaña anticorrupción, es lo mismo, no, vamos a renovar el poder aquí adentro porque nosotros sí somos muy democráticos y creemos en la alternancia del poder. No nos creamos ese... Es válido reiterar que esto es una información que está confirmada, que esto es un artículo donde se habla acerca de las credenciales de Delcy Eloína Rodríguez. La información no está confirmada. Es un artículo, como lo señala Gaby, donde se habla acerca de esta opción. Sin embargo, no es una información oficial. Gaby, gracias por tu análisis y por acompañarnos el día de hoy con estas perspectivas periodísticas de los temas que son noticias. Feliz día. Gracias a ti, Marjorie. Sigue con esas imágenes maravillosas que nos cambian la energía. Así es, nosotros hacemos una breve pausa, quédese con nosotros, tenemos mucho más de Buenos Días por BPI TV, no se aparten.